Hemos tenido una serie de estudios sobre misterios, los misterios de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, eso es solamente una muestra. O sea, lo que nosotros hablamos del cielo, el infierno, la muerte, la resurrección, a la luz de la palabra del Señor, eso es solamente una muestra de las cosas, hermano, de la riqueza del conocimiento que hay en la palabra de Dios a nuestra disposición, porque la Escritura dice en 1 Corintios 2 que que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, y es con letra mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El asunto es que cuando uno habla de estas cosas, la muerte, la resurrección, el infierno y el cielo, estamos hablando de cosas que prácticamente tienen que ver más que nada con nuestro futuro, que para el creyente, hermano, está garantizado vida, paz, gozo perpetuo, hermano, una cosa maravillosa como lo hemos venido estudiando. Pero el propósito de Dios revelar estas cosas, o sea, la Escritura dice que esas son cosas que Dios nos ha concedido, hermano. El cielo es nuestro. Y ya nosotros vimos que el cielo, hermano, no es una nube blanca con un arpa y dos alitas. Ya eso lo vimos, hermano. Y vuelvo y le digo, lo que vimos fue solamente, hermano, una cosita por encimita. Cuando volvamos a entrar en el asunto de escatología y entremos de lleno en el libro de Apocalipsis y vayamos, hermanos, del capítulo 14 en adelante, que es cuando las cosas parece que se complican, hermanos, vamos a ver una riqueza de lo que verdaderamente es nuestro futuro eterno, que uno solamente lo puede expresar con 3 letras, hermano, y es wow. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios revelarnos a nosotros estas cosas que tienen que ver con nuestro futuro? Si no es, hermano, para que nos sirvan de ánimo, de estímulo, de aliento, de esperanza para este tiempo de ahora. El cielo no comienza, hermano, para nosotros los cristianos. El cielo no comienza cuando lleguemos a Él. El cielo comenzó el día que Cristo entró en nuestro corazón. La vida no comienza, hermano, el día que seamos arrebatados, que puede ser cuando, hermano, ahora. O el día que vayamos a la presencia del Señor. La vida no comienza ahí, hermano. La vida comienza el día que la vida entró en tu corazón. O sea, que estas cosas que nosotros estamos hablando que son para el futuro, hermano, son nuestras ya. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 2 dice que lo que el Espíritu nos revela es para que sepamos lo que Dios nos no es que nos va a conceder, hermano. Es lo que ya nos concedió. Y que nosotros no ignoremos eso. Cosa de que cuando estamos atravesando entonces por todas las situaciones que van a venir mientras estemos en este cuerpo, que el Señor lo va a glorificar de forma maravillosa, hermano. Para que mientras nosotros pasamos este camino, hermano, en nosotros haya esa vida y esa esperanza. Por eso estamos hablando el tema hoy dentro de lo que es vida cristiana. Porque cuando hace un rato dije alguien que no tenga fuerza, hermano, para mí todos los días son iguales, hermano. Y si yo fuera a escoger un día como mi favorito es el lunes. A mí me encantan los lunes, todo el mundo los odia, hermano. Yo digo, pues démelo a mí. Para mí no hay día malo, hermano. Llueva, truene, vente, relampaguee, haya granizo, lo que sea. Abrí los ojos, hermano. Es un día bueno. A Dios sea la gloria. Eso no quiere decir que uno no pase cosas malas. Eso no quiere decir que uno no se moleste o se canse. Eso no quiere decir, hermano, que uno no pierda el temple o se deslice o pase cualquier cosa. Lo cierto, hermano, es que mientras estemos en este cuerpo vamos a estar atravesando por situaciones, y Jesucristo mismo lo dijo, que en este mundo nosotros vamos a tener, ¿qué, hermano? Aflicción. Pero entonces ahí añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si uno se pone a examinar esa frase nada más, hermano,
hay como que una cosa no tiene que ver con la otra. A menos que. Porque en el mundo tendréis aflicción. O sea, ustedes, nosotros, mientras estemos en el mundo, vamos a pasar por situaciones que afligen, que duelen, que molestan, que estorban, que fastidian. Las vamos a atravesar nosotros mientras estemos en el mundo. Entonces Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú dices, ajá, ok. Y, ajá. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Vienen aflicciones para cuando lleguen, a quien único ustedes necesitan es a mí. Porque esas cosas que vienen ya yo las vencí. Y entonces todo, hermano, mire, todo lo que nosotros hemos venido hablando se encierra. Todo lo que hemos venido enseñando, hermano, se encierra dentro de la persona de nuestro Dios, especialmente en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Aclarando, hermano, que uno no trabaja sin el otro. Nosotros somos trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como un solo Dios. Ese misterio falta por hablar. Por ahí viene, hermano. El misterio de la Trinidad. Si quiere ir adelantando un poco, Juan 14 al 17, ahí está. Y cuando el creyente entra en esta fase, hermano, de buscar lo que es la Trinidad de Dios, en esos 4 capítulos, la encuentra, hermano. Sin estudio, sin doctorado, sin mucha teología, solamente con el Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, escúcheme bien. Todo nos lleva a la persona de Jesucristo. Por eso hoy, y tomando en cuenta que somos afligidos, y tomando en cuenta que es viernes, hermano, nuestro estudio de hoy dentro del tema general de vida cristiana es levántate. Porque yo le voy a decir algo. En mi casa hay un recliner. Eso en español, yo no sé cómo se dice en inglés, así que me disculpan para los que son. Ok. En mi casa hay un reclinable. De día es para ver televisión y temprano en la noche también. O para cosas que pasan después que uno pasa de cierta edad, hermano. Que es que antes uno no dormía de día y ahora uno como que se acomoda bien ahí y sin usted darse cuenta, eso lo dice mi esposa. Yo le digo, wow, como que me fui de momento. O le digo, me fui un momento. Me dice, no, fueron 2 horas, mijo. Pero de noche, hermano, ese recliner es para orar. Porque entonces uno se levanta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y el trato de Dios conmigo es el siguiente. Digo, yo me puedo sentar ahí y ver televisión. Y yo me puedo sentar ahí y quedarme dormido. Entonces, si me levanto a la hora que al Señor le gusta, entonces yo se lo voy a dar a Él. Ese ha sido el trono del sueño o el trono de la televisión de vez en cuando. Ahora va a ser el trono de la oración. Por una sola cosa, hermano. Es que nosotros todos vamos a pasar aflicciones. Y para nuestras aflicciones lo que necesitamos es a Jesucristo. Ahora, hoy es viernes. Les decía hace un rato. Y si yo me hubiera quedado en el recliner, en el reclinable, cuando me recosté un momento en la tarde, después de haber pasado un día bien atareado,
Si yo me hubiera quedado allí, hermano, yo no llego a la iglesia. Esa cosa como que me chupó. Me hizo. Y parecía que tenía un imán. Y cuando yo traté de moverme, no pude. Pero que tampoco quise. Porque estaba cansado. Tan cansado que no me podía levantar. Ni me quería levantar tampoco. ¿Sabe lo que me animó? Pensar que cuando yo llego al santuario de Dios, que cuando yo llego a la iglesia de Jesucristo, hermano, es que todo se me quita. Se me va el cansancio, se me va el peso, se me va la carga, hermano. Pero ¿sabe qué? Para eso me tuve que levantar de donde yo estaba. Y no es solamente que no podía, hermano, porque créame que traté, que hice como que. Y entonces Elina haciendo ruido. Y yo le digo así, porque no podía ni levantar el ojo tampoco. Le digo, dame 5 minutos más. Y usted sabe cómo son esos 5 minutos, hermano, que usted se desaparece y se puede desaparecer por horas. El asunto es, hermano, que el solo pensar en llegar a la presencia del Señor fue suficiente para yo levantarme. No porque Jesús no esté conmigo, hermano. Es que Jesucristo está aquí. Ahora entre nosotros. Eso es lo que hace la iglesia, algo especial, hermano. Pero usted sabe que hay que levantarse. Entonces, cuando yo pregunté hace un momento o solicité del que no tiene fuerza para venir a adorar, hermano, usted sabe que de momento apareció fuerza para ponerse de pie. De momento apareció una fuerza para levantar los brazos. Apareció fuerza para cerrar los ojos. Apareció fuerza para poner la mente en el único que puede hacer algo por mí y quiere hacerlo, mi Señor, hermano. Y me pude poner de pie y me pude parar en el altar y pude decirle: Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Porque usted sabe que lo único que hace falta es que el Señor esté presente. Y a Dios, hermano, lo único que hay que hacer es adorarle. Y uno le adora, hermanos, con dolor, con tristeza, con pesar, con cansancio, con enfermedad, en bienestar, en salud, con alegría, hermanos. A Dios se le adora, no importa la situación, no importa la condición, hermano. A Dios lo que hay es que adorarle. Y usted sabe que ahí empieza Dios a meter la mano y a abrir camino, hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Ese es Jehová nuestro Dios, hermano. Pero nosotros muchas veces necesitamos como un estímulo, como un aliciente. La fe muchas veces, hermano, es como el gimnasio. Que si usted lo está haciendo solo, por eso es lo importante de congregarnos, sea por Facebook, hermano, o sea aquí en el santuario. Esto es lo importante de congregarnos, porque este es nuestro gimnasio espiritual. Usted empieza a hacerlo solo, hermano, y usted sabe lo que pasa, ¿verdad? El primer día usted se come el mundo entero. El segundo día lo que se come es medio mundo. Ya el tercer día no hay mundo para comer, hermano. No, hoy voy a tomar un descanso. Y la otra semana se acuerda: ay, tengo que ir al gimnasio. Pero apareció algo y no volvió. Eso es lo bonito de congregarnos, hermano. Porque aquí nosotros provocamos la presencia del Señor y el Señor entonces sale a favor de nosotros, no solamente como pueblo, sino como individuo también.
como persona. Y hoy Dios ha venido aquí a hacer ese trabajo. Y como nosotros necesitamos un aliciente, hermano, necesitamos un estímulo. Vaya conmigo a la palabra del Señor, Lucas capítulo 4. Recuerde que el tema es levántate. Y en Lucas capítulo 4, mire hermano, vamos a ver 5 personas y no voy a ser extenso en ninguna de las 5. Es solamente para que nosotros cobremos fuerza. Lucas capítulo 4, ¿está conmigo? Vaya al verso 38. Entonces Jesús, dice la palabra del Señor en el nombre de Él, de Jesucristo. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa ¿de quién? De Simón, que es el mismo que Pedrito. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. ¿Se puede sentar, iglesia? Maravilloso Dios. Oiga, ya apareció fuerza, ya se pusieron de pie y se volvieron a sentar, hermano. Ya estamos siendo fortalecidos. Pero escucha bien, iglesia, que acá hay un asunto tremendo, maravilloso de parte de Dios. Vuelvo al 38, está conmigo, iglesia. Jesús estaba en la sinagoga, salió de ella y se fue a casa de Pedro. Esto fue uno de los primeros milagros de Jesús, de hecho, hermano. Luego de haber convertido el agua en vino bueno, vino nuevo, vino sin alcohol. Esto es para los cristianos que quieren justificar el consumo de alcohol. Eso era vino sin alcohol, era vino nuevo, era vino bueno. Amén. No le voy a dar estudio hoy. Se lo estoy diciendo nada más que para que se les revuelquen las entrañas y se conviertan a Cristo. Amén. Amén. Y si no, el estudio está en YouTube. Luego de eso, él va a casa de Simón. Y la suegra de Simón, y esto es un caso, esto es algo que nosotros hemos hablado muchísimas veces y la iglesia ha predicado sobre esto, pero hay algo donde no se hace énfasis, hermano. Todo el mundo se acuerda de que Jesús sanó la suegra de Pedro. Eso es algo, y que era que tenía fiebre. No, hermano, no. Tenía una gran fiebre, no era una fiebrecita. Con fiebre yo vengo a la iglesia, hermano. Con fiebre yo voy a trabajar. Con fiebre uno puede funcionar, aunque uno esté medio apagado así o lo que sea. O sea, si es fiebre nada más, pues uno no se siente bien, pero no es que está grave, hermano. Aquí lo que dice claramente es que la suegra de Simón tenía, ¿qué, hermano? Una gran fiebre. Ahora dígame, porque estamos estudiando. Cuando hay una gran fiebre, y aquí somos muchos los que hemos tenido gran fiebre, entonces, ¿cómo está uno? ¿Cómo? Hay quien alucina. ¿Y cómo más? Apagado, amotetado. Ajá. Cuando uno tiene una gran fiebre, usted está fregando, limpiando el baño, lavando el carro, hermano. ¿Ah? Débil. Y cuando es una gran fiebre, lo más probable, como en este caso aquí, es que la persona está como, está postrado, hermano, está acostado. Sammy está usando todos los términos clínicos en Huañangao. Sí. Si usted no estudió, lamentamos la ignorancia, hermano. Hable con Sammy que él le define estos términos. Cuando hay una gran fiebre, uno no funciona. Porque no es una fiebre, era una gran fiebre. No solamente eso, cuando hay una gran fiebre, la cosa es seria. Bien seria. Porque ¿qué puede provocar una gran fiebre en una persona? ¿Qué puede provocarlo? Aquí, los médicos que están aquí. ¿Un qué? Una infección. Una gran infección. Que la produce esa infección
la puede producir un virus o una bacteria. Pero hay algo atacando el cuerpo de una forma tan agresiva. Y es el cuerpo lo que está atacando. De una manera tan agresiva que provoca infección. El cuerpo está infectado. Y esa infección produce una guerra dentro del sistema, dentro del cuerpo mismo. Y como se ve, es con una gran fiebre que inutiliza, que paraliza, que estanca, que agobia, que apaga. ¿Cuál es tu infección? Porque usted sabe que estamos hablando de una mujer que obviamente lo que tenía era en el cuerpo. Pero hay bacterias que son espirituales. Hay virus que son espirituales. Y estoy hablando en el sentido, obviamente, de esas influencias malignas que atacan, paralizan, infectan, apagan. Y usted sabe que nosotros estamos aquí esta noche porque esto es parte de nuestra vida cristiana. Pero no es para nosotros caminar ahí, sino para nosotros ver cómo es que se resuelve el problema. ¿Cuál es tu infección, tu virus? ¿Cuál es la bacteria que provoca eso que te tiene postrado o te tiene postrada? ¿Cuál es? Aquí podemos sacar una lista de cosas, hermano, que no alcanza. No da la noche para mencionar. Ay, es que yo soy así, de esta manera, hice esto, dejé de hacer lo otro. Y cuando comenzamos a identificar la causa de nuestra fiebre, ¿sabe lo que pasa? Que uno se siente peor. Peor. Cuando lo que hace falta, hermano, es lo que pasó aquí. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Pero escuche bien, que en casa de Simón, donde estaba esa mujer con esa gran fiebre, entró Jesús. Oiga, y esa mujer estaba tan mal que ella no le rogó al Señor. Dice aquí que los que estaban allí rogaron por ella. O sea, la fiebre que tenía esta mujer era algo tal que ella no podía no solamente valerse por sí misma, sino que aparentemente estaba en un estado de inconsciencia, hermano. De tan grave que era la cosa. Pero usted sabe qué, entró Jesús. Y los que estaban allí rogaron por ella. Y usted sabe qué pasó, hermano. Y dice el 39, esto fue rápido, hermano. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo el Señor? Reprendió la fiebre. ¿Y la fiebre qué? Oiga, Jesús no le habló ni a ella. Y escúcheme bien, que Jesús le habló a Lázaro cuando estaba muerto. Le habló un muerto de 4 días. Y a esta mujer que tiene fiebre, Jesús no le dijo, mira, suegra de Pedro, levántate. Jesús se fue derechito a lo que era el mal en ella. Jesús se fue derechito a lo que la estaba enfermando, lo que la estaba lastimando, lo que la estaba deteniendo, lo que le estaba provocando toda esa cosa, hermano. Y allí se fue Jesús derechito, entró a la casa y le dijo, fiebre, sal. Y usted sabe qué hizo la fiebre, hermano. Y se fue. Pero escuche bien, porque este es el asunto, hermano.
Y levantándose ella. No, hermano, pero no es que se levantó. No fue que se levantó así como me levanto yo últimamente, hermano. Que uno sabe que se está poniendo viejo cuando usted se levanta y lo primero que hace es o se va sentando, hermano, y cuando va para abajo. Dice aquí que lo que Jesús hizo en esa mujer, hermano, fue algo tan maravilloso que ella se levantó como, hermano. Usted sabe qué es eso, ¿verdad, hermano? Eso fue en un brinco. Eso. Y no solamente eso, hermano. Levantándose ella al instante, ¿qué dice después, hermano? Le servía. Pero escúcheme bien, hermano, que le servía, pues uno dice, pues los atendió. No, pero eso no es servía solamente de atenderlos, hermano. Es servía del servicio que hace un esclavo. Y el esclavo, usted sabe lo que hace, hermano. Trabaja duro. No era solamente que le estaba sirviendo, hermano. Es que esa mujer se estaba comiendo el mundo para atender a esa gente. Porque llegó Jesús y aquello que la estaba paralizando, que le estaba deteniendo, hermano, que le estaba matando. Cuando Jesús llegó, a esa cosa se tuvo que ir. Ahora la reacción instantánea fue levantarse. ¿Sabe qué, iglesia? Levántate. Oiga, pero que aquí es una sucesión. Estamos en el capítulo 4. Vaya conmigo al capítulo 5. Y esta es otra historia también que todo el mundo la sabe, hermano. El cojo que lo bajaron por el techo. Vaya conmigo al verso 20. Capítulo 5, el verso 20. ¿Está ahí conmigo, iglesia? Ahora, escúcheme bien, porque en el 17, hablando de Jesús, dice, al final del verso 17, y está hablando de Jesús, dice la última frase después del punto y la coma, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y escúcheme bien, hermanos, porque ese poder del Señor para sanar es el que está esta noche aquí y el que está saliendo por los medios también, allá donde quiera que cualquiera esté escuchando este servicio por Facebook. Ese poder de Dios para sanar está aquí. Nosotros somos la iglesia, hermano. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros hemos estado viendo lo que Dios nos ha concedido, hermano. Pero sobre todas las cosas, todo eso que Dios nos haya podido conceder, hermano, incluyendo la salud, el bienestar, la provisión y todas esas cosas, se resume en una sola persona y esa persona se llama ¿cómo? Jesucristo. Y eso es algo, hermano, que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Nosotros no podemos depender, hermano, de lo que Dios nos pueda dar, hermano. No podemos depender de eso. Nosotros lo que tenemos que depender es de Dios. ¿Y usted sabe qué? Él va a dar como quiera. Es que Él va a dar, hermano, pero nosotros lo que necesitamos es a Él. Aquí estamos en el poder de Dios estaba con Él para sanar. Verso 20. Lo bajaron por el techo, hermano. Dice el verso 20, al ver la fe de ellos. Porque abrieron el techo y lo bajaron. No cabían, no entraban en la casa. Al ver la fe de ellos le dijo, ¿alguien se ha preguntado? Usted no se ha preguntado ¿por qué el dueño no salió peleando, hermano? Mira, me rompieron el techo, Señor. ¿Cómo vamos a hacer que me lo paguen? Esa era la casa de Jesús. Ok, otro día le doy ese estudio también. Porque la gente dice, piensa que como él dijo, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar la cabeza. Entonces mucha gente piensa que Jesús era un deambulante. Él tenía una casita en Capernaum. Y aquí, hermano, precisamente cuando bajan al hombre, rompen el techo y bajan al hombre, no hubo ninguna protesta de nadie, hermano, porque era la casa de él. Otro estudio. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son, ¿qué, hermano? Y escúcheme bien, hermano, la fe se ve. El Señor quiere ver hoy tu fe. ¿Cómo la va a ver el Señor, hermano? Lo que hay que hacer es una sola cosa. Levántate. Levántate. Cuando el Señor vio la fe de ellos, lo primero que atendió el Señor es la raíz de todos los problemas del ser humano. ¿Cuál es ese, hermano? El pecado. Y le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué es eso que ustedes están pensando? ¿Qué es eso que ustedes están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y déjeme decirle algo, hermano, que hay mucha gente por ahí diciendo ahora mismo, diciéndole cosas a la gente que son fáciles de decir. Uy, así te dice el Señor. No, hermano. Aquí está el que puede perdonar pecados, y perdonando pecados, hermano, sanar al pecador. Ese mismo que estaba ahí es el que está esta noche aquí. Y él está diciendo ahora, hermano, porque él lo que está viendo es la fe. Él está viendo la necesidad, hermano, pero la necesidad provocó un acto en esta gente. Lo llevaron al cojo, rompieron el techo, lo bajaron por ahí y se pararon delante del Señor. Señor, aquí estamos, Señor, para que lo sane. Aquí yo estoy esta noche para que el Señor a mí me sane. Y si tú llegaste aquí enfermo, cansado, herido, lastimado, como sea, oye bien, y allá en Facebook también, aquí está el Señor hoy para sanar, porque el poder de Dios está aquí hoy, como estaba con Jesús, para eso. Y esto fue lo que pasó, hermano. Escuche bien. Jesús entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Potestad dónde, hermano? En la tierra, para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo. ¿Y cuál es la orden del Señor, hermano? No fue que el Señor fue allá, hermano, y dijo: pobrecito, ven acá, déjame levantarte. El Señor le está diciendo a un hombre que no se puede levantar. Le está diciendo a uno que no se puede mover de su lugar, a menos que sea arrastrándose, o que alguien lo lleve como hicieron esto. ¿Cuál es tu cojera? ¿Cuál es lo que te tiene cojo, lo que te tiene coja, inmóvil? Que si no es porque otro te ayuda, no te puedes mover. Que no hay la capacidad, la fuerza, la condición para caminar. ¿Qué es? ¿Usted sabe qué? A Jesús no le importó. Jesús no hizo aquí como hacen en la clínica, que usted tiene que llegar 2 horas antes para llenar papeles y decirle todo lo que le duele y lo que no le duele, y cuándo fue la última vez que le dolió y si le sigue doliendo. Y después que termina, entonces dice: no, y se quedó otro, pero eso lo llenas cuando termine la... A Jesús no le importó, hermano. Él solamente vio la fe de ellos para sanar a un hombre que estaba cojo. La razón de la cojera, hermano, usted puede estar seguro que el Señor la sabía también. Y como comenzó el Señor fue perdonando los pecados. Y le dijo: para que entienda, para que sepa que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo. Y le dijo al cojo, hermano: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero usted sabe que él no lo levantó, él no lo tomó por la mano. Eso fue lo que hicieron Pedro y Juan cuando se encontraron con el cojo allá en la puerta, en el pórtico de la Hermosa. Pedro le dijo: lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Pero dice que lo tomó por la mano y le dio un jalón, hermano, que los huesos cayeron en su sitio y el hombre salió corriendo.
Pero aquí el que está hablando es Jesús. Y comenzó limpiando el alma, para luego entonces también, hermano, sanar el cuerpo. Pero entonces le dijo al que estaba sanando, le dijo, levántate. Por ahí es por donde tenemos que empezar. Levántate. Yo estoy aquí. Yo tengo el poder para sanar. Yo tengo el poder para perdonar pecados. Pero a ti te digo, levántate. Y el hombre dijo, no, pero es que yo estoy cojo. Él dijo así, hermano. Uy, hermano. Ese anduvo corriendo desde ese día hasta que se fue con Cristo. Porque ya nadie lo pudo detener, hermano. Y lo que el Señor hizo, lo hizo completo. Pero cuando él oyó que el Señor le dijo, levántate. La fe que los había llevado a aquel lugar, hermano, operando en el corazón de él, fue suficiente para obedecer aquella voz y al momento ponerse de pie. Mire esto, hermano. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oiga, qué cosa curiosa, hermano. Este está como la suegra de Pedro. Vea conmigo el verso 25. ¿Qué pasó, hermano? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No salgas de aquí cargado. Escucha bien, si vas a salir de aquí, sal glorificando a Dios. Si vas a salir de aquí esta noche, sal sano. Si allá donde estás escuchando por Facebook necesitas el toque del Señor, dale gloria a Dios, porque el Señor ha salido hoy con el poder para sanar. Y Él lo que quiere ver es la fe. Y en esa fe lo que hay que hacer es lo que Él dice. Él le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, hermano. Y cuando aquel hombre escuchó esa voz, dice que eso no fue, vuelvo como a la suegra de Pedro, no fue que él se levantó así, ay. Hermano, ese hombre de estar cojo hizo ¡pum! Y cayó de pie. Ahí no hubo un gemido, ahí no hubo un grito, hermano. Si hubo alguno, fue de alabanza. Si hubo algún grito, fue de adoración. Porque cuando la palabra de sanidad salió de la boca del Señor, hermano, operó al instante y al instante Él se levantó. Por eso hoy a ti te dice el Señor, levántate. El Señor está aquí para sanar, levántate. Wow, iglesia. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decía, hoy hemos visto maravillas. Esa palabra maravillas es paradoxos en griego, que es de donde viene la palabra paradoja. Hay gente que piensa que una paradoja y una contradicción es lo mismo, hermano, pero no es así. Para es el prefijo, como cuando uno dice paramédico, paralegal. O sea, que no es un médico, pero trabaja a la par, va como trabajando juntos. Es paramédico, paralegal, no es abogado, pero trabaja junto con. Entonces, hoy hemos visto maravillas. Bien, esa palabra maravillas ahí, hermano, es cosa extraordinaria. Y usted sabe que extraordinario es que más allá del ordinario. Lo ordinario es que estaba cojo y que se quedara cojo. Lo ordinario es que allí no pasara nada. Pero usted sabe quién estaba allí. Jesús. Y usted sabe quién fue el que dio la palabra. Jesucristo. Hoy el Señor está aquí dándote la misma palabra, hermano. Aquí hay cosas extraordinarias pasando ahora. Pero escucha bien, hermano, que también esa palabra quiere decir más allá, paradoxos, más allá de las expectativas. Y eso a mí me sorprendió. Decía, hoy ocurrieron aquí cosas más allá de las expectativas. Quiere decir que los que dijeron eso, usted sabe que era lo que estaban pensando, ¿verdad, hermano? Aquí no va a pasar nada.
Sí. Aquí no va a pasar nada. Esto es lo que te quiero decir, iglesia. Pueden haber pensamientos negativos. Pueden haber influencias negativas. Pueden haber ataques negativos, hermano. Todas esas cosas, el infierno entero revuelto en contra tuya. Pero tú sabes que aquí va a pasar cosas extraordinarias. Aquí va a pasar algo más allá de las expectativas. Tu expectativa quizás sea una menor o esté bien baja, pero por encima de eso está el poder de Dios para sanar. Por eso el Señor lo que te dice es que levántate. Eso es todo, levántate. Vaya conmigo al capítulo 6, porque aquí seguimos, es un capítulo detrás del otro, hermano. Y en el capítulo 6, vaya conmigo al verso 6. Y ese también todo el mundo ha escuchado de eso, hermano. El hombre de la mano seca. Otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Estoy en el verso 6 del capítulo 6. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y esto es importante, hermanos, porque la mano derecha, siempre la diestra, ha tenido importancia más que la siniestra, la izquierda. Hasta el punto de que aún recientemente la surdera o el ser zurdo en muchos lugares y en Puerto Rico hasta hace una generación atrás se consideraba un defecto. Y en esta cultura era así, la diestra, esa es la que se usaba. Y este hombre tenía seca la mano derecha. ¿Qué quiere decir, hermano? Que con esa mano él no podía hacer nada. La mano estaba seca. ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es? Que te tiene seca la mano y no puedes hacer aún lo que quisieras, porque esa condición no te deja, no puedes. El deseo está, el conocimiento está, pero no hay cómo. Escucha bien, que en el mundo espiritual hay manos secas y hay rodillas secas y hay mentes secas y corazones secos. Pero ¿sabe qué? Llegó el Señor. Llegó Jesucristo. Y el asunto era estar ahí donde el Señor está. Déjame decirte una cosa, el Señor está aquí hoy. El Señor está aquí con nosotros hoy. Así que la razón, eso no importa, hermano. En ninguna de estas instancias hubo ningún interrogatorio, ni hubo ningún comentario. Aquí no importó cuál era la razón por la que la persona estaba enfermo o no estaba enfermo, tenía la mano seca o no la tenía. Lo importante es que había una condición y llegó el que podía sanarla. Ahora, escúcheme bien. Porque aquel hombre llegó allí, primero porque era el día de reposo y era el día donde la gente se reunía en la sinagoga, porque era cuando se leía la palabra y se predicaba. Era como estar en un servicio. Pero eso era uso y costumbre. Pero, yo creo también que este hombre llegó porque él sabía que Jesús iba a estar ahí. Él sabía que en la sinagoga, en el santuario, Jesús iba a estar. Y si Jesús estaba, el milagro podía ocurrir. Y usted sabe por qué yo creo que era así. Por la actitud del enemigo. Oiga bien, mire bien conmigo. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Me entiende?
El enemigo lo que estaba pendiente era de si Jesús iba a sanar a aquel hombre, para entonces inventarse algo. Quiere decir que era obvio o se esperaba, aún de parte del enemigo, que Jesús hiciera allí un milagro. Para él revolcarse, hermano. Y por eso yo creo que este hombre estaba allí con su mano seca. Y dije, pero ahí está Jesús, el que sanó la suegra de Pedro. Oye, el que sanó el cojo, aquel que le bajaron por el techo. Hoy Jesús está en el santuario. Yo voy para allá, porque hoy puede ser mi día. Esta mano está seca, pero el que levanta, el que sana, me puede componer a mí esta mano. Oiga, hermano. Uy. Y oiga lo que pasó. Él conocía los pensamientos de aquellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: sé sano. Eso fue lo que le dijo, hermano. ¿Cuál fue la orden, hermano? Usted está viendo el patrón, iglesia. Usted está viendo el patrón. Jesús le podía hacer así, hermano. Es más, Jesús, hermano, lo podía mirar y con la mirada nada más sanarlo. Sin embargo, lo primero que le dice el Señor, hermano, y aquí es donde uno ejercita la fe. ¿Qué le dijo? Levántate y ponte en el medio. Yo creo en los llamados, hermano, como este llamado. Yo creo en los pasos de fe. Yo creo en la oración de fe, hermano. Por eso a mí no me molesta orar una y otra vez, porque yo creo en eso, hermano. Una vez yo tuve un accidente en Motora, y cuando un carro salió, se me atravesó. Yo perdí el control esquivando el carro, fui a parar a una cuneta. Mi pierna se quedó enredada en la motora y yo oí cuando mi rodilla derecha hizo clac, clac. Que lo oí en medio de toda la caída y todo el asunto, hermano. Lo oí. Ese sonido. Y quedé cojo de esa, iba a decir pata, de esa pierna. Y fui a la iglesia unos días después con bastón. Y había un hombre predicando sanidad divina, hermano. Él estaba hablando de los milagros del Señor. Y yo sentí en mi corazón, fue ese impulso. Es como si me hubieran dicho, levántate. Y me levanté, hermano. Y escúcheme bien, nadie oró por mí. Cuando me levanté, el Señor me sanó. Y los que me conocen me han visto brincando, saltando y haciendo cosas, hermano. Y escúcheme bien, que no tengo ningún padecimiento, dolor o molestia en esa rodilla. No me tampoco ni con cuando viene lluvia y eso, que hay gente que le da cuando se están poniendo viejitos también, que no, ay, parece que va a llover porque me duelen las coyunturas. Nada de eso, hermano. Eso está nuevo ahí. Y usted sabe lo único que tuve que hacer, hermano, fue seguir aquel impulso dentro de mí que me decía, levántate. Y al momento, hermano, quedé sano. Ahora escucha bien, iglesia, que aquí está. ¿En qué verso me quedé? Entonces, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Hermano, Jesús le dijo, levántate y ponte en medio. ¿Y qué hizo el hombre? Siguió lo que Jesús le dijo. ¿La mano se le sanó en ese momento? No, hermano.
Pero él hizo lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, levántate, levántate. Oiga bien, iglesia. Entonces Jesús les dijo a aquella bola de hipócritas que estaban allí: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué contestaron ellos, hermanos? Se quedaron calladitos. Ellos mirándolo a él y él mirándolos a ellos. Yo me imagino, hermano, es que en la mente mía lo único que está es hijo del diablo. Que lo que vienen al santuario es estorbar la obra del Señor, que el Señor los reprenda. Estoy hablando de los espíritus inmundos, hermano. Porque usted sabe que aquí está el Señor. Y el poder de Dios para sanar está aquí con él. Lo que hay que hacer es seguir lo que el Señor dice. Y lo único que el Señor está diciendo desde el capítulo 4, hermano, es que levántate. Él no levantó a nadie, él le decía levántate. Él esperaba algo de aquel a quien él iba a sanar. Levántate. Y mirándolos a todos alrededor. Usted se imagina esa mirada. Era como, ¿qué me vas a decir? ¿Está bien? ¿Está mal? En día de reposo, sanar o matar. Y mirándolos así, hermano. Yo me imagino esa mirada penetrante y esa gente asustada. Oiga, hermano, dijo al hombre, mirándolos a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó, hermano? Estira la mano. Se sanó. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer, hermano? Levantarse y estirar la mano. Jesús no se la estiró. La mano estaba seca, hermano. Extiéndela. Extienda. No, pero es que yo no la puedo mover. Porque es que yo llevo un montón de años así. No. Levántate, ponte en medio y extiéndela. Él sigue las instrucciones. Eso es lo que hay que hacer. Aquí está el Señor hoy, hermanos, diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer. Porque hay un montón de promesas. Hay un montón de bendiciones. Hay un montón, hermanos, de cosas que el Señor ya ha provisto para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomarlas en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús está aquí hoy precisamente para eso. El cielo comienza en la tierra, hermano. La vida comienza en la tierra. ¿Hay aflicción? Sí, hermano, hay aflicción, pero nosotros tenemos la solución de la aflicción. Se llama Jesucristo. Amén. Capítulo 7. Porque hay situaciones, hermano, que son tan serias, tan difíciles, tan malas, hermano. Hay situaciones que son tan malas que de verdad parece que no tienen solución. Que no tienen solución, que no hay salida, hermano. Que no la hay. Bueno, pues si eso es así, para que te animes, iglesia. Capítulo 7, verso 11. ¿Está ahí conmigo? Esta otra historia bien conocida también. Jesús iba, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. No, Naín no era el esposo. Sí, que Naín era el marido, se murió y no, es una ciudad. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, ¿cómo? Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Yo me reía, yo decía, bueno, pues si era un difunto, obviamente lo llevaban a enterrar. No, hermano, porque lo podían llevar a quemar. Iban a enterrar un difunto. Y un difunto, hermano, aquí los científicos que hay aquí en la iglesia, ¿qué es un difunto? Un muerto, que está bien muerto. Ajá. Oiga bien, iglesia. Hijo único de su madre, la cual era, quiere decir que no solamente el muchacho murió, que ya de por sí es triste, hermano, pero también que era hijo. No es como cuando los hijos entierran a los padres, una madre enterrando un hijo, pero no solamente eso, era su único hijo y ella era viuda. O sea, en aquel ataúd
iba quien único se podía ocupar de ella en su ancianidad. Aquí no había una tragedia, había más de una. Un hijo muerto y una mujer viuda, pero viuda de verdad, de las que quedaban desamparadas. Escuche bien, hermano. Y había con ella mucha gente de la ciudad, verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. ¿De quién se compadeció? Del muerto, hermano. De ella. Se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Mire, hermano, que no dice que fue que lo aguantó. Dice acercándose, tocó el féretro. Mire, hermano, cuando Jesús llega, si tú crees que el problema no tiene solución, si el que anda en el féretro eres tú, si es que no hay salida para este problema, no hay escape, llegué hasta donde podía llegar. Oye bien, que Jesús no tiene ni que tocar al muerto, basta con que toque el féretro. Escucha bien, iglesia. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Usted se imagina eso? Usted está haciendo la película conmigo, hermano. Esa gente va cargando el féretro. Jesús se acerca y le hace así. Y todo el mundo se detuvo. Yo me imagino ese suspenso. Uno preguntándose qué va a pasar aquí. ¿Qué es lo que él está haciendo? Recuerde que había un grupo grande con la viuda, pero con Cristo también, con Jesús, venía una gran multitud. Yo solo me imagino el silencio. Cuando Jesús tocó aquel féretro, adentro está el muerto, afuera hay una madre sufriendo, viuda, pobrecita. Jesús no va a hacer un milagro, Jesús va a hacer muchos milagros aquí. Oiga bien, hermano. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: mire, hermano, cuando Jesús llegó a donde una mujer que estaba viva, lo que tenía era una gran fiebre, lo único que estaba desmayada con la fiebre, Jesús no lo habló a ella, le habló a la fiebre. Vete. Y la fiebre se fue. Aquí hay uno que está muerto, hermano. Que está muerto, va camino al cementerio, es difunto y va en su féretro. Y Jesús de momento lo que hace es que toca el féretro y le habla al muerto: joven, a ti te digo. Usted se imagina, hermano, póngase en el lugar del muerto. Póngase en el lugar del muerto. Está muerto, hermano. Y de momento el muerto oyó aquella voz, la voz de la vida, hablándole, porque Cristo es la vida, hermano. Joven. Y yo me imagino el muerto, hermano, que de momento oyó: a ti te digo. ¿Y qué le dijo, hermano? Levántate. Al muerto, hermano. Por lo menos iban 4, si no 6, cargando aquel féretro. Asumo que fueron 6, hermano. Jesús no le dijo a ninguno de los 6: ayúdenlo a levantar. Jesús le habló al que estaba muerto, al que no se podía levantar, el que iba camino al cementerio, el que se iba a podrir y se lo iban a comer los gusanos, al que no podía hacer nada por sí mismo y no sabemos la razón por la que murió. Yo solo sé una cosa: la vida llegó donde estaba la muerte y Jesús le habló y le dijo: levántate. Ay, 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 hermano.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Usted se imagina, hermano. Porque ya en ese momento, cuando Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermano, no había pasado un segundo, Madera, cuando ese féretro estaba en el piso. Porque, no, adiós. Porque el asunto no era el muerto, hermano, eran los vivos. Usted se imagina, cuando ese muchacho hizo así, se enderezó. No, 2 semanas después todavía estaban buscando lo que los cargaban, hermano. Mire eso. Y ahí se incorporó el muchacho y entonces, después que el muerto siguió la instrucción de la vida, que le dijo levántate y se incorporó, entonces Jesús lo tomó de la mano y le dijo, mamá, aquí está tu milagro. ¡Pah! ¿Qué era lo que había que hacer, hermano? Seguir la instrucción, aunque estés muerto. Aunque estés como muerto, aunque estés como muerto. El Señor te está diciendo hoy, ¿qué es lo que está diciendo el Señor, hermano? Levántate. Terminamos, capítulo 8. Y fíjese, hermano, capítulo 4, 5, 6, 7 y ahora el 8. En sucesión. No pasa un capítulo sin que veamos al Señor decir que levántate. Vaya conmigo al verso 52. Este también, hermano, es una historia que todos sabemos. La hija de Jairo, el centurión. Eso lo hemos requete oído, hermano. Yo no sé cuántas veces. El asunto es que las muchachas estaban muriendo. Esta es la misma historia que ocurre cuando la mujer del flujo de sangre. O sea, mientras Jesús va camino a casa de Jairo, porque Jairo le dijo, mi hija está grave, se está muriendo, Señor. Y yo voy contigo. Camino allá es que viene la mujer del flujo de sangre, ocurre ese milagrazo, hermano. Pero luego Jesús sigue a lo que iba. Había una jovencita muriendo. De hecho, ya se había muerto. Cuando llegan a la casa, oiga lo que está pasando aquí, verso 52. ¿Está conmigo, iglesia? Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, ¿quién fue el que habló, hermano? Jesús. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba, ¿cómo? Estaba bien muerta, hermano. Mas él, ay, esta estaba tan muerta, hermano. Es que Jesús es Jesús. Aquel le dijo, tocó el féretro y le dijo, joven, levántate, hermano. Y se levantó el muchacho. Aquí le toma la mano. Yo no sé cómo tú estás. Pero dentro de todo lo que hemos hablado, estaba una que tenía una gran fiebre, postrada. Uno que no se podía mover. Otro que no podía hacer nada. Y 2 muertos. Y 2 muertos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Llegó Jesús. Ya aquí, en el caso de este muerto, Jesús extiende su mano. Porque Él sabe que hay quien lo que necesita es que Jesús lo toque. Ahora piensa por un momento. Ese cuerpo muerto, de momento sintió cuando la vida la tocaba. Donde no se sentía nada. Donde no se oía, ni se olía, ni se veía, ni se gustaba nada. De momento se sintió cuando la vida la tocó y la tomó de la mano.
y la que ya probablemente estaba tiesa y fría, de momento empezó a calentarse. Y esa corriente se le metió por todo el cuerpo. Y ya estaba púrpura. Y de momento cobró color, hermano. Porque había una mano que le estaba impartiendo vida en ese momento. Qué cosa maravillosa, hermano. Oiga esto. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo. Cuando Jesús entró con él solamente 2 o 3 de sus discípulos, el papá y la mamá. Los demás llorones hipócritas para afuera. Pero escuche bien, porque aquella gente afuera, usted se imagina el chismorreo. Ay, pero que se cree este. Para empezar, ya empezó mal, porque la muchachita está muerta. Y él dice que lo que está es durmiendo. Porque la expectativa era esa. Eso era lo que se esperaba. Está muerta, muerta se va a quedar. ¿Qué es eso de que está durmiendo? Ridículo. Ay, ahora nos sacó también a nosotros acá que estamos de verdad dolidos para él venir a hacer ese espectáculo. Aquí no hay ningún espectáculo, hermano. Aquí está Jesucristo, el que tiene poder para levantar aún de los muertos. Y oye bien, iglesia, que le tomó la mano y dice que clamó a gran voz. Ella estaba ahí al lado, los papás están aquí al lado, los discípulos en este lado. Él no tenía por qué alzar la voz, pero afuera había un grupo de incrédulos que necesitaban escuchar aquella voz que decía: muchacha, levántate. Usted se imagina afuera, hermano. ¿Qué es eso? Que le gritó que se levante. Está loco. La muerte no hay quien la sane. Sí, hermano. Excepto la vida. Y la vida estaba allí. Y la vida está hoy aquí. Escucha bien, iglesia. Entonces su espíritu volvió. Oiga esto que pasó, hermano. ¿Y qué pasó entonces, hermano? E inmediatamente, ¿cuál fue la instrucción que le dio Jesús? A otra muerta, hermano. Ya un muerto le había dicho: levántate. Y el muerto se levantó. Ahora viene la toma de la mano y dice: muchacha, levántate. ¿Y qué pasó, hermano? Entonces su espíritu volvió. Oiga esto, hermano. Y no fue tampoco quejándose. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. La gente afuera ve a la muchacha: Bibi, ¿qué pasó? Y los papás dijeron: bueno, nosotros no sabemos qué pasó. Yo sé que Jesús entró y ella se levantó. That's it. Eso fue todo, hermano. Jesús entró y ella resucitó. Ahora escucha bien, iglesia. Nosotros estamos pasando por situaciones y tenemos vicisitudes y hay problemas también. Pero el mismo Jesús que estuvo allí, y déjeme decirle algo, hermano, que no es accidente que en cada capítulo de momento uno se encuentra a Jesús haciendo un milagrazo, hermano. Y la clave del asunto es dándole una instrucción a vivos y a muertos, hermano. ¡Levántate! Y responder al llamado del Señor provocó el milagro e hizo la diferencia. Ahora escúchame bien, iglesia, a ti te digo: levántate.